Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más en este canal, Bastidas Math, y además sean bienvenidos a nuestra primera clase del curso de álgebra en el campo de matemáticas para este canal. Justamente hoy día aquí en Perú, 6 de julio, se celebra Día del Maestro, así que para empezar, un gran saludo para todos los maestros que nos acompañan día a día, a todas las personas, y mis felicitaciones por su gran labor de educar a las personas. Y envío un saludo especial al cielo a un familiar mío fallecido, llamado Julio César Black Sánchez, un gran profesor del Colegio Militar Leoncio Prado. Gran inspiración, la verdad. Bueno, pasando el saludo, comencemos con lo que es nuestra clase de potenciación y radicación, parte 1. Y se preguntarán, ¿por qué parte 1? Bueno, sí, les voy a explicar todo lo que es potenciación y radicación y todo ello. Pero, como adelanto, la siguiente parte tal vez veamos un poco más de lo que son las propiedades de la radicación, aunque siendo sinceros lo pueden sacar más que nada a partir de reemplazar a la raíz enésima de a la 1 sobre n y ya. No necesitan hacerse mucho problema, pero ya es su decisión si lo hacen. Si desean complicarse ya es otra cosa, pero tal vez veamos una que otra propiedad especial, como por ejemplo propiedades que reducen cuando hay demasiados radicales y el tema de lo que son ecuaciones exponenciales. Y tal vez llegar hasta cosas como la función W de Lambert. Pero claro, como ya les dije, esas son las clases próximas. Y ya de ahí nos iríamos a lo que es el tema de polinomios, productos y cocientes notables, división de polinomios y teorema del resto, factorización de polinomios. Tal vez estoy considerando máximo común divisor y mínimo común múltiplo, fracciones algebraicas. Y ya de ahí tal vez podríamos hacer en el curso de estadística, empezar con un curso de teoría combinatoria. Estoy pensando que teoría o análisis combinatorio lo podemos separar de lo que es el tema de lo que es estadística, aunque sea parte de la estadística, pero es un campo bastante interesante. Y estadística más que nada sea lo de cosas de estudios de gráficos estadísticos o medidas de tendencia. Eso tal vez estudiemos en el curso de estadística, mientras que va a ser un curso separado, lo de probabilidad, teoría combinatoria, análisis combinatorio y el curso de parte de estadística o de análisis de datos estadísticos. Ahora sí, sigamos. Bueno, para poder entrar en todo esto, para empezar les voy a dar una pequeña explicación de lo que vamos a ver. Bueno, tenemos la definición formal de potenciación, pero hay 4 casos. O sea, algunos lo toman como propiedad, otros lo toman como definición. Pero yo prefiero tomarlo como definición, porque a veces como cuando tomamos como propiedad, por ejemplo, decir que A por N es igual a A más A más A más A más A n veces, a veces no da mucho sentido, porque como es menos 8 veces, no lo podemos ver bien y eso a veces dificulta lo que es la integración. Y métodos de integración y muchas cosas más y nos lleva a paradojas. A paradojas muy curiosas como por ejemplo que 0 es igual a 1. Aunque eso ya lo podremos ver más adelante, aunque creo que ya algunos ya conocen porque se hizo de un video famoso de trucos que, que prueban que 1 es igual a 0. Pero claro, ya sabemos todos que 1 no es igual a 0. Por algo están acá. Bueno, el primer caso es lo de un exponente natural, o sea, una base real, claro, cuando estamos hablando de bases reales positivas. O sea, A pertenece a los reales y N pertenece a los naturales. Y se define justamente por recurrencia. A por 1 es A. Perdón, A a la 1 es A. Bueno, también A por 1 es A. A elevado a N más 1 es A por A a la N. Y así sucesivamente. Y esa definición es válida en cualquier monoide multiplicativo. Ahora seguramente se estarán preguntando, antes de ir con el caso 2, probablemente, ¿qué es un monoide multiplicativo? Sí, lo vamos a ver dentro de lo que son estructuras algebraicas y todo eso, pero por ir dándoles algo de introducción a eso, un monoide multiplicativo es una estructura algebraica, o sea, es un par ordenado, es decir, dos, como un conjunto, una estructura como que tú construyes y digamos que tú tienes tus departamentos o tus casas o partes, subdivisiones del edificio. Ahora, bueno, ya, no importan todas esas subdivisiones. Tienes el edificio, pero el edificio es el conjunto de pisos. No tomas en cuenta las columnas ni las vigas.
o bueno, las columnas y vigas. Y las columnas y vigas se imagina que es una operación, la operación que da alguna que otra propiedad de asociatividad y cosas así. Asociatividad, digamos que las columnas son la asociatividad y las vigas es el elemento neutro. Son las dos propiedades, ¿no? Y eso, y justamente lo que unen las vigas, columnas, es esa operación especial, esa operación binaria, como puede ser la multiplicación, que tenemos dentro de eso. Y para un monoide multiplicativo no se requiere que tenga un elemento neutro. Entonces lo que tenemos es que los departamentos son los elementos del conjunto. Entonces el conjunto son los pisos del edificio. Y así tenemos todo el edificio. Forma un monoide multiplicativo. Es como una estructura algebraica. Ese es el nombre. Por algo se llama estructura algebraica. Y ya de allí veremos teoría de anillos, teoría de grupos y todo lo que entra a ese tema. Ahora, en el caso 2, de lo que es una definición formal de la potenciación, es el exponente entero. Bueno, para todo n perteneciente a los enteros, donde a es diferente de 0, a la menos n es 1 sobre a a la n, aunque bueno, es una propiedad. Y ahora, los enteros menos el 0 forman un grupo multiplicativo. Es otro tipo de estructura algebraica, esto, claro. Pero eso se los explico después. Ahora se estarán preguntando también, ¿qué es un grupo multiplicativo? Igualito que con los monoides multiplicativos. Bueno, un grupo multiplicativo también es otro tipo de estructura algebraica. Pero los monoides multiplicativos tienen menos restricciones. En cambio, los grupos multiplicativos tienen la necesidad de elementos inversos, tienen necesidad de la conmutatividad y mucho más. Pero en un grupo multiplicativo, así como en el monoide multiplicativo, lo imaginamos como una estructura algebraica y nuestra operación binaria, olvidé mencionar eso, es sí o sí la multiplicación. En el grupo multiplicativo, digamos que hay más cosas. Es nuestro edificio, pero no es un edificio a mitad de construcción que solamente tiene sus vigas, sus columnas y un poco del piso. Este edificio ahora tiene sus departamentos bien formados, o bueno, las divisiones, como era en el otro, aquí sí lo estamos planteando bien. Es el edificio, tiene sus pisos, pero también tiene paredes, tiene una columna y tiene ventanas. Y digamos que las ventanas, por ejemplo, pueden ser los elementos inversos, las paredes son los elementos neutros, perdón, al revés. Los elementos neutros son las ventanas. ¿Y por qué? Porque tú te puedes salir por la ventana y no, ya, listo. Sales, no te da una restricción como el elemento inverso con el cero. Y las vigas y las columnas son la asociatividad y la conmutatividad. Las vigas, la conmutatividad. Porque la asociatividad, como hemos visto, es el pilar de los grupos, de la teoría de grupos. Y algo de la conmutatividad. Y ahora tenemos los pisos, que son justamente los elementos del conjunto, y tenemos nuestras divisiones, nuestros departamentos, y así, y el conjunto que forman pisos, lo vamos a llamar que es un conjunto cualquiera, reales positivos, reales negativos, reales reales no enteros, reales no racionales, bueno, irracionales podemos decir, racionales no naturales y así sucesivamente, y formar un grupo multiplicativo. Esa es la forma en la que lo podemos ver. Ahora, el caso 3 es un exponente racional. Un exponente racional, por ejemplo, si tenemos a mayor a 0, es para lo siguiente: a mayor a 0, m perteneciente a los enteros y n perteneciente a los naturales. Si tenemos en cuenta esto, sí o sí es una condición obligatoria, a la m sobre n va a ser igual a, o bueno, se define como la raíz enésima de a a la m. Y esto exige la existencia de raíces enésimas positivas en los reales. Y esto ya lo veremos en lo que es radicación, pero les puedo ir dando un contexto que depende mucho del valor de a. O sea, si m, o sea, para que esto pueda pasar dentro de lo que son los reales, hay una condición más, que a ya sabemos que es mayor a 0. Eso sí. Ahora, la otra condición es, ya no necesitaremos ninguna otra condición, perdón. Pero si fuera perteneciente a los reales a, entonces tenemos que exigir una condición, que a no sea un entero negativo par. Jamás puede ser un entero negativo par. O simplemente no contenga algún impar. Por ejemplo,
menos 0.2 o cosas así, ¿no? Sí. Cualquier número par no tiene, cualquier número entero negativo par no tiene una raíz, perdón, que para cualquier entero, claro, cuando m es un entero par, perdón por la confusión, un entero, cuando estamos hablando de un entero negativo, por ejemplo en el caso de a, jamás m puede ser un número par, jamás, porque eso ya nos lleva a otro tema futuro. Ya después de haber pasado todo lo que era estadística, combinatoria, teoría elemental de las ecuaciones, antes de después de racionalización, entramos, esto justo nos lleva al tema más importante que nos va a guiar a análisis complejo. La clase 1 de análisis complejo, que va a ser clase compartida con álgebra. Estamos hablando de la clase del conjunto de los números complejos. Ahora sí, como estamos hablando de las raíces enésimas en los reales, estoy exigiendo más condiciones, va formando más grupos multiplicativos, y es como que tú le pongas más cosas a la casa, al edificio. A los departamentos les pones habitaciones, a las habitaciones un baño y cosas así. Entonces vas formando estructuras cada vez más cerradas porque introduces más operaciones. Y ahora sí, vamos con la última definición de lo que son los exponentes reales. Perdón, con lo que son las definiciones formales de la potenciación. Con el caso 4, que es un exponente real, o muchos lo consideran propiedad. Esta no es muy mencionada, pero se define como que a a la r de a es mayor a 0, r pertenece a los reales, se define como la exponencial de r por el logaritmo neperiano de a. Y bueno, sí tiene sentido, ¿no? Es e a la r por a por e a la r. Bueno, algo así. Ustedes pueden hacer las cuentas y lo van a obtener. Aquí se utiliza la continuidad del logaritmo y la exponencial para entender la potenciación para extender la potenciación a todos los reales positivos por los reales. O sea, ¿cómo lo digo sin poder mostrarse? Bueno, es como que imagínense ustedes su plano cartesiano y que nosotros solamente podemos utilizar la parte de los reales positivos. O sea, desde el C, o sea, desde los U 0.0000, así hasta epsilon. Epsilon es un infinitésimo, así, entrando al conjunto de los surreales. A ver, le voy a dar una explicación más o menos de lo que son los surreales, para que me entiendan. Imagínense ustedes que vamos construyendo números. Es como que el límite de 1 sobre n, cuando n tiende a infinito, sea epsilon. Epsilon es la división más pequeña que le puedes hacer a la unidad. Epsilon es el número más pequeño que existe. Así, casi imposible de imaginar. Es como que tú digas 0.0 periódico y después viene un 1. Es como que tú digas que el infinito, ¿sabes qué número viene después del infinito? Imposible de escribir, igual que cualquier número periódico, pero es una explicación algo así. Es una explicación propia, ¿no? Porque lo que en realidad se explica es como que no son esos números, sino que uno le pone nombre a esos números surreales. Y así va creciendo. Y también existe omega. Omega es el número más grande que existe. Es un número menor al infinito. O bueno, si tomamos el infinito como concepto, es un poco difícil de explicar. Y entonces ahí, cuando estamos hablando de los reales positivos, es todo número mayor o igual a epsilon, cuando epsilon es mayor a 0, claro, en los surreales, epsilon pertenece a los surreales, y menor o igual a omega. O sea, una cierta parte del plano cartesiano, no lo podemos utilizar completamente. O sea, no es el plano cartesiano, sino el eje X. Mientras que el eje Y lo podemos utilizar completamente. O sea que teóricamente, que nosotros podemos utilizar todos los cuadrantes menos el cuarto cuadrante, si no me equivoco. El cuadrante inferior izquierdo. En resumen, el cuadrante inferior izquierdo. Eso sería. Ahora sí, ya hemos culminado con todas las propiedades fundamentales de la potenciación y por eso vamos ahora sí con sus propiedades. Perdón, ahora hemos terminado con las definiciones, así que ahora sí vamos con las propiedades algebraicas fundamentales. Bueno, son unas cuantas nada más. Para todo A y B mayores a 0, R y S pertenecientes a los racionales y luego a los reales, tenemos lo siguiente. Que A a la R por A a la S es A a la R más S. A a la R, esto elevado a la S es A a la R por S. A más B elevado a la R es A a la R por B a la R.
Luego tenemos que a a la 0 es igual a 1 cuando a es diferente de 0. A 1 sobre a la r es a la menos r, como ya habíamos visto en la definición para los enteros, cuando a es diferente de 0. Y a la r entre b a la r es igual a la r entre b, perdón, a entre b a la r es igual a la r entre b a la r. Claro, cuando b es diferente de 0. Y ya con eso tendremos todas las propiedades, o bueno, algunas, ¿no? Porque no todas. Hay alguna que otra propiedad extra, por ejemplo, es decir, lo del exponencial en los reales y todo ello, ¿no? Pero eso ya lo vamos viendo poco a poco. Y ahora viene lo que son la generalización de los complejos, las potencias complejas. Aquí ya quiero llevaros un poco a lo que es la introducción del conjunto de los números complejos y les voy explicando un poco lo que será esa clase. Bueno, a ver, los complejos los podemos definir como un par ordenado x y y, donde x y y pertenecen a los reales, claro, pues, porque los reales son un subconjunto suyo. Y tenemos la unidad imaginaria, la base de todos los números complejos. A ver, la unidad imaginaria es un número que al cuadrado me da menos 1. Uno de los dos. O sea, es el valor, no se puede decir valor absoluto porque la generalización del valor absoluto en los complejos es el módulo de un número complejo, pero eso ya lo vemos por su representación. En este caso lo que nos queremos referir es un número que elevado al cuadrado me da menos 1, pero no es menos i. O sea, es el módulo de la raíz de menos 1. Y es el módulo de i. O sea, es un número, podríamos decirlo, positivo complejo, si lo definimos de esa manera. Y a ver, las potencias, si hablamos de las potencias de la unidad imaginaria para poder entender todo lo que están leyendo, i a la 1 es i a la 2 es menos 1, porque claro, definimos que i cuadrado es menos 1, i al cubo es menos i, porque es menos 1 por i menos i, e i a la 4 es 1, menos i por i me da 1. ¿Y por qué? Porque i al cuadrado es i a la 4, y definí i al cuadrado como menos 1 al cuadrado me da 1. Y ahora, teorema de la unidad imaginaria, bueno, o de sus potencias, bueno, para todo n perteneciente a los enteros, i a la n más i a la n más 1 más i a la n, perdón, i a la n más i a la n más 1 más i a la n más 2 más i a la n más 3 me va a dar 0. Para todo k perteneciente a los enteros, i a la 4k me da 1. Y para todo k perteneciente a los enteros y m perteneciente a los racionales, k a la 4k más m es igual a i a la m. Porque ya definimos que i a la 4k es 1, entonces sería i a la 4k por i a la m, que me da i a la 4k es igual a 1 por i a la m, y a la m igual a i a la m. Ahora, algunas propiedades que podemos ver de esto es que 1 más i entre 1 menos i es igual a i, y 1 menos i entre 1 más i es menos i. O sea que i a la menos 1 es menos i. 1 sobre i es menos i. Claro, porque si a la 4 entre i a la 3, i a la 4 entre i a la 1, que me da i a la 3, menos i, que es igual a menos i. 1 más i al cuadrado es 2i, y 1 menos i al cuadrado es menos 2i. Ahora, un número complejo, ahora sí, es cuando tenemos un z de un par ordenado xy, tal que xy pertenecen a los reales, donde x es la parte real del número complejo, que se escribe re, así es la función, re de z, mientras que i de z, im de z, es la parte imaginaria del número complejo z, que es y. Entonces, la clasificación de los números complejos es cuando y es 0, o sea, la parte imaginaria es 0, es real. Cuando x es 0 y y es diferente de 0, z es imaginario puro. Cuando x es diferente de 0 y y es diferente de 0, es imaginario. Y cuando x es 0 y es 0, es nulo. O sea que en este caso, al 0 se le toma como un número fuera de los reales. Sí, lo podríamos decir así dentro de esta clasificación. Ahora, existe más de una forma de escribir a los números de un número complejo z. Veamos la forma rectangular, cartesiana o binómica de un número complejo z. Bueno, z es el par ordenado xy, que también es x más y por i, y todas esas formas de escribirlo. Tenemos los números complejos especiales, como por ejemplo el conjugado de z, que es si x más y por i es z, x menos y por i es el conjugado de z. O sea, z más el conjugado de z dan el doble de la parte real del conjugado de z. El opuesto de z
se escribe Z OP con subíndice OP, Z opuesto, es igual a menos Z simplemente. Y algunas operaciones, bueno, X más Y por Y más A más B por Y, simplemente se suman las partes reales y las imaginarias. La multiplicación es como que tú digas que la unidad imaginaria la reemplazas por una X y lo multiplicas como polinomios. Y ya de ahí obtienes algunos teoremas, ¿no? Que por ejemplo, para todos Z, Z1 y Z2 pertenecientes a los complejos, el conjugado del conjugado de Z es Z, el conjugado del conjugado del conjugado, perdón, el conjugado del conjugado del conjugado de Z es el conjugado de Z, el conjugado de Z más 1 más Z más 2 es el conjugado de Z más 1 más el conjugado de Z más 2. Y bueno, así todo es que el conjugado de Z, operación binaria Z1, o perdón, el conjugado de Z, operación binaria Z2, es igual al conjugado de Z, operación binaria o conjugado de Z2. Ya veremos lo que es una operación binaria muy pronto también. Luego tenemos el plano complejo, que es como el eje cartesiano, solamente que el eje de las el eje de la Y es el eje imaginario. Y mientras que el eje de las X es el eje real. O sea, el horizontal es el real y el otro es el eje real y el otro es el eje imaginario, perdón por la confusión. Y así determinamos todo esto. De ahí vamos con la representación gráfica de un número complejo, que es básicamente pones en la coordenada X la coordenada Y con los que les he dicho, y ya de ahí trazas la línea o una especie de vector, y allí sale el módulo, y de allí la longitud de ese vector, por así decirlo, porque es una magnitud vectorial, es el valor, es el módulo del número complejo, ¿no? Y así obtenemos todo esto. Luego obtenemos por teorema de Pitágoras que el eje, Dios, obtenemos por el teorema de Pitágoras que el eje, que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y justamente el eje x es el de las abscisas y el eje y es el de las ordenadas. Luego tenemos las propiedades, que son básicamente todo lo que les he dicho hace un rato, solamente que aquí añadimos algunas nuevas de la potenciación que las veremos pronto, y algunas de los módulos. El argumento de un número complejo. Bueno, el argumento es la medida del ángulo, que es la cotangente de y sobre x, justamente la forma polar o trigonométrica. Bueno, un número complejo z es el módulo de z por el coseno de su argumento, más más el módulo de z por el seno de su argumento por la unidad imaginaria. Y justamente se podría escribir como que coseno de teta más i por seno de teta es cis. Se escribe cis en algunos casos de teta, ¿no? Es una forma abreviada de escribir. Las operaciones en forma polar, luego tenemos las raíces cúbicas de la unidad real, que justamente las raíces cúbicas de 1 son 1 menos 1 medio más raíz de 3 medios por la unidad imaginaria que me da w, y menos 1 medio menos raíz de 3 medios por la unidad imaginaria que me da w al cuadrado. La suma de las tres raíces cúbicas de la unidad suma 0, para todo k perteneciente a los enteros 3 y 3k múltiplo de 3, obviamente. W a la 3k va a ser 1, W es menos 1 medio más raíz de 3 medios por i, me da W. Y por último, W a la 3k más m es W a la m simplemente. Ahora, la forma exponencial de un número complejo es simplemente lo siguiente. Z es igual al módulo de z por e al argumento de z por la unidad imaginaria. Y hay una relación entre la exponencial y la forma polar de un número complejo, que justamente e a la menos teta vamos a decir que es el argumento. ¿Ok? Entonces, e a la menos teta por i es igual a coseno de teta menos i seno de teta. Y algunos teoremas ya adicionales los veremos en la próxima clase. Ahora sí, regresando al tema, que me he demorado mucho explicándoles toda la clase, la futura clase. Pronto también subiré un video sobre googleología y problemas de la Olimpiada Internacional, tal vez resueltos, muy probablemente. Problemas de geometría o tal vez también problemas de geometría complicados para algunos. Tal vez haga alguna encuesta. Todavía no he realizado hasta ahora ninguno en el canal. Y bueno, ahora sí, para todos z pertenecientes a los complejos menos el número 0,
y un W perteneciente a los complejos que no es la unidad, la raíz cúbica imaginaria de la unidad, por si acaso, que les acabo de mencionar, se define que z a la W es la exponencial de W por el logaritmo de z, donde el logaritmo de z, que es el número complejo, es igual al logaritmo neperiano de z más i por el argumento de z, que es justamente el ángulo θ. Y sabemos que el logaritmo de z es justamente una función multivaluada, entonces z a la w también es una función multivaluada. Y esto introduce las ramas del logaritmo y la multivaluación en la potenciación en los complejos. Así es, porque no siempre la radicación y la potenciación van a dar un solo resultado. Es multivaluada, igual que el logaritmo, que también tiene sus formas multivaluadas en los complejos. Varias operaciones que no son... varias operaciones que no son tan básicas como la suma, la resta, la multiplicación o la división, sí tienen algunas sufren de la multiplicación, por ejemplo, la potenciación y la radicación en los complejos. Ahora sí, sigamos. Sigamos después de toda esa larga explicación de lo que son los números complejos con la definición de la radicación como función inversa parcial, porque no lo es del todo. La enésima raíz de a perteneciente a los reales es el número x tal que x a la n de a, x a la n es igual a a. Bueno, si n es par, a es mayor o igual a 0. Si n es impar, a pertenece a los reales. Y la notación ya la conoce creo que la mayoría de las personas. Y luego ya tenemos la definición de que la definición de los racionales simplemente reemplazas en la definición de los racionales el exponente de a como 1 y la radical ya n y lo hallas, ¿no? Pero claro, recordar, la raíz no está multivaluada. Perdonen por la contradicción en lo que había dicho, pero la radicación no es del todo multivaluada en los reales, porque si lo pensamos bien, la radicación, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, por favor, no se les ocurra decir que es menos 1, por favor, porque es el valor absoluto de menos 1, es 1. Por favor, no cometer ese grave error en matemáticas. Eso arruina todo lo que es el valor absoluto de la definición de un radical. Así que ahora sí, continuemos. Ahora vamos con algunas observaciones estructurales. Para empezar, en los reales la potenciación a la R está bien definida para todo a diferente de 0 si R pertenece a los reales, o para todo a mayor a 0 si R pertenece a los... en el anterior era para todo a diferente de 0 si R pertenece a los enteros, para todo a mayor a 0 si R pertenece a los reales, y para todo a menor a 0 si R pertenece a los reales. Luego vemos lo siguiente, que en los complejos las potencias se vuelven multivaluadas, como ya hemos visto. Por ejemplo, i a la i es la exponencial de i por logaritmo neperiano de i. Y esto se puede hacer haciendo alguno que otro cálculo con la forma polar y exponencial de los números complejos y la fórmula de Euler, perdón, la identidad de Euler, que ya espero que la conozcan. E a la pi por i más 1 es igual a 0. Aunque pronto la veremos tal vez en el canal. Y por último, en los racionales la radicación no siempre es cerrada. Bueno, en realidad en casi todos los conjuntos, menos a partir antes de los racionales en todos los conjuntos, porque en los naturales no lo es, en los enteros tampoco y en los racionales tampoco. Recién a partir de los reales, bueno, tampoco es del todo cerrada incluso. Pareciera que sí, pero solamente a partir de los complejos ya ahí vienen los cuaterniones, los octoniones y todas esas clases de números surreales y más complejas que iremos viendo dentro del canal, lo que son algunos grupos o tipos de números. Recién a partir de allí la radicación ya empieza a ser cerrada. Y más o menos, porque no siempre es del todo cerrada. Hay niveles para esto dentro de lo que son los conjuntos. Ahora sí, continuemos. Ahora vamos con algunos ejemplos. Bueno, 2 elevado a la 1/3 es raíz cúbica de 2, que es aproximadamente 1.26. Luego tienes 9 a la 3 medios. Bueno, tú podrías decir ya, llevo al cubo y luego saco la raíz cuadrada. A veces hay que ser un poquito más inteligente, fíjate. 9 es 3 al cuadrado, entonces simplemente te sale 3 al cuadrado, a la 1 medio, a la 3. Y 2 por 1 medio es 1, 3 a la 3, 27. Listo. Y la pi por i más 1, la identidad de Euler que ya les estuve mencionando, es 0. Y eso se calcula de más de una manera. Bueno,
Tal vez podemos utilizar en algún momento tratar de demostrarlo con serie de Taylor o de alguna otra o de la forma más común, pero eso ya lo iremos viendo más adelante en lo que es análisis complejo. Luego, la menos 1 es 1 sobre A. Bueno, esto básico, es una propiedad o una definición, y esto ya lo hemos visto, y esto más que nada define al elemento inverso de la multiplicación. Qué bellas son las matemáticas. Y ahora les voy a dar alguno que otro ejercicio propuesto para ustedes. Para empezar, demuestra que a a la R más S es igual a la R por a la S usando logaritmos. No creo que sea tan complicado después de haberles explicado lo de los reales y las exponenciales. Recuerden eso, muy importante. Igualmente pueden pausar el video o retrocederlo para mirar las fórmulas correctas. Luego lo siguiente, calcule por favor la potencia 8 a la 8/27 a la 2 tercios. No está tan complicado, es bastante fácil en realidad. Ahora, justifique por qué menos 1 a la 1 medio no pertenece a los racionales. Esto ya lo hemos explicado hace rato dentro del video, así que simplemente no es tanto un ejercicio, sino es solamente que ustedes vuelvan a escuchar esa parte. Presten atención a la mini clase de lo que eran números complejos. Y ahora sí, sea f de x a la r con r perteneciente a los reales es continua, es derivable, depende de su continuidad. ¿Cuál sería su derivada? Pueden recurrir a la función gamma. Solo una cosa interesante que podríamos hablar en un video de cálculo muy próximamente, porque todavía hay muchos proyectos dentro de los videos que están por abrirse. Estamos abriendo recién hemos abierto hace creo que un mes o 2 meses lo que era el curso de aritmética, el curso de cálculo fue recién ayer, hoy día estamos abriendo lo de álgebra, próximamente subiremos lo de goología y también subiremos, recuerden, los problemas, perdonen, lo de sucesiones y series de la apertura del cálculo de análisis matemático fue hace 2 días, próximamente lo de goología, los problemas de olimpiadas internacionales, lo de neurología, lingüística, fonología y mucho más, también lo iremos viendo. Ahora sí, calcule como último ejercicio todas las ramas posibles de 1 más i a la i. Y esto sí puede ser que no lo hayan explicado, pero es para que se vayan preparando para la clase de análisis complejo, que esto faltan creo que como 15, 10 clases para eso, pero ya pueden irse preparando porque lo vamos a tocar bastante dentro de lo que son cálculo y todo ello, derivadas, todo. Iremos hablando un poco de lo que son todas estas unidades, todo lo que es la unidad imaginaria y los números complejos. No olviden eso. Ahora sí, sigamos. Bueno, esta ya es una despedida, así que muchas gracias por ver este video. No se lo tomen tan triste. Es solo una despedida para el próximo video. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, suscríbete, dale like. Y pronto no solamente subiremos lo de googología, que ya lo estamos mencionando bastante, la verdad. Creo que ya se habrán cansado de esto de la googología. No solamente veremos googología, veremos mucho más todavía. Veremos también cosas como una fórmula que te da todos los números primos de mayores o iguales a 5 en orden. O sea, el n más docésimo número primo y una fórmula perfecta para pi de n. Así el nivel de la fórmula de Weimar López que hizo en 2019, a ese nivel, pero utilizando números complejos. Increíble. O sea, los números complejos se cancelan, pero aún así es interesante ver toda esa relación entre los números complejos y todo ello, ¿no? Y cómo puede ser que un índice de sumatoria y todo eso también tenga un denominador complejo. Así que ya lo estaremos viendo a continuación para que se sorprendan con esta grandísima fórmula que he creado. Hablando de la fórmula, la verdad es personal esto, pero lo voy a publicar muy pronto en el canal, en un próximo video, explicándoles sobre cómo descubrir esta fórmula. Bueno, es más complicado que descubrirla, tú tienes que plantear, porque todos los matemáticos buscan, esto es solo una pista, todos los matemáticos buscan patrones, todos los matemáticos buscamos un patrón, un patrón, un patrón, y si simplemente definimos algo que lo haga parcialmente, un patrón parcial, y luego diseñamos un filtro que elimina lo que no nos sirve. Esa es la forma perfecta para hacer una fórmula en realidad. No necesitamos simplemente buscar un patrón, un patrón, un patrón, buscar una fórmula para la derivada,
Mejor inventémonos un filtro que elimine todo lo que no nos sirve. Así como un tacho de basura matemático. Tú no te sirve el 6, tíralo al filtro. No te sirve el 7, tíralo al filtro. ¿Te sirve el 8? Déjalo en la fórmula. Y así vas buscando qué valores te sirven, qué valores no te sirven y así sucesivamente. Y es mejor si tienes una definición exacta para esos números. Digamos que a mí no me sirven todos los números que son múltiplos de 6 y 7. Ah, ya. Va a ser más complicado, entonces me vas a decir tú, pues busquemos un divisor común del 6 y 7, no hay nada. Bueno, definimos primero una fórmula que te tacha todos los del 6, inventamos otro filtro que te tacha todos los del 7, y tú me dirás, pero igualito, el filtro del 7 va a dejar libre a los del 6, el del 6 al final no habrá efecto. Entonces, que lo elimine dos veces, que elimine al del 7 y al del 6, y así sucesivamente lo vamos diseñando para que vaya eliminando todo poco a poco, y así vamos diseñando nuevos filtros. Ahora sí, muchas gracias por ver, suscríbete, dale like, y siempre disfruten de la belleza de las matemáticas que aún sigue en su esplendor. Muchas gracias.